presidente estafador y una secretaria general de la presidencia coimera. Y no podemos convalidar con nuestra inacción y con nuestro silencio que reine la impunidad. Que no hay perjuicio, de que este fue un esquema entre privados. Todo esto son argumentos muy livianos, muy poco serios. Y aquí lo que vemos claramente es una intromisión que pretenden hacer sobre el Poder Judicial. Nosotros no vamos a reemplazar al Poder Judicial. Nosotros tenemos que investigar y promover las reformas administrativas que hagan imposible que un episodio como este ocurra. Nosotros no venimos a discutir un tuit del presidente, sino que venimos a discutir un patrón de conducta, un patrón de oscuridad, de opacidad. Están queriendo encerrar todo, están queriendo cercar al presidente y le están provocando un daño al presidente. No lo están defendiendo, están haciendo que empiece a funcionar una especie de olla a presión que no sabe nadie por dónde puede saltar, presidente. El mayor escándalo de corrupción en lo que va del gobierno de Javier Milei. El mayor escándalo de corrupción que afecta y que le ha pegado directamente en la credibilidad al presidente y al gobierno de Javier Milei. Este gobierno que está siendo investigado por 2 juezas federales en la República Argentina, que comienza a ser investigado en Estados Unidos y que el poder y que el gobierno no quieren que se hable. Por eso los hablamos noche tras noche aquí. De la nación le puso límites al autoritarismo y al deseo de este gobierno de pasar por arriba la institucionalidad. Decíamos que la semana pasada el Senado de la Nación le había puesto un límite institucional al gobierno de Javier Milei. Había marcado la cancha de la institucionalidad y no solamente en un mensaje al gobierno de Milei, también a la Corte y también al poder económico que muchas veces se esconde detrás de ciertos políticos para tratar de meter la cuchara y de proteger las zonas oscuras de la institucionalidad. Al derecho y a la institucionalidad le había puesto los límites a lo inconstitucional, a lo ilegal que había hecho el gobierno de Javier Milei, nombrando o intentando que otros jueces por decreto ingresen a la Corte. Gran derrota política la semana pasada del gobierno, de parte de los integrantes de la Corte, Lorenzetti, que habían promovido ese acto inconstitucional, y del poder económico. Sí, el poder económico que se escondía detrás de García Mansilla. Y hoy hay que volver a saludar positivamente la racionalidad de la política, que frente a un gobierno que operó
en las últimas horas operó con los medios de comunicación del régimen, con los voceros oficiales que el régimen tiene en varios medios de comunicación, decían: no sale ninguna comisión investigadora, no va a haber comisión investigadora. Pues hoy la racionalidad de la política en serio, de un parlamento que debe actuar así, se empieza a recuperar, empezamos a recuperar la credibilidad de este parlamento. La semana pasada la Cámara de Senadores, hoy la Cámara de Diputados. Señores, como siempre les decimos, son representantes del pueblo, no tienen que estar a disposición de un poder que además los ha maltratado, los ha tratado de ratas, de ensobrados, de valijeros. Pues hoy se recupera parte de la credibilidad perdida en un acto de importancia, porque una comisión investigadora, enseguida te vamos a contar cómo va a quedar conformada para investigar este hecho de corrupción que ha afectado en la credibilidad al gobierno de Javier Milei. Siempre se sabe cómo comienza, pero si tienen ganas de laburar, como creo que va a ocurrir, pueden sacar muchos hechos a la luz. Con una nueva derrota política para un gobierno que está en lo económico en un callejón sin salida, prendiendo velas a cuanto santo se les cruce para que el fondo los auxilie. Miren qué fracaso económico de este gobierno, que venía, que se sabía todo, que prometió las mil y unas, terminar pidiéndole por favor al Fondo Monetario Internacional que los auxilie, porque si no se hunden económicamente. Y en ese marasmo económico, los que tanto decían que eran impolutos, casi ángeles, que no eran de la casta, son lo peor de la casta, como lo están demostrando. Bien por los gobernadores que se empiezan a dar cuenta que por más que le den, el gobierno no les da nada. Y empiezan a recuperar dignidad política, que es lo que tienen que saber, que hay un pueblo que los está mirando, que no se deben al presidente Milei, se deben al pueblo que los votó y que los mira con lupa, como también nosotros los miramos a ellos con lupa. Miguel Ángel Pichetto, diputado nacional, decía esto esta tarde en Diputados. Hay abogados que están aglutinando perjudicados, seguramente cuando los tengan y promuevan las acciones de responsabilidad civil que recién comentaba el diputado por Formosa, van a venir por el Estado argentino, van a venir a tratar de resarcirse de esa operación fraudulenta al Estado argentino, van a venir por nosotros. Van a venir por el presidente que representa al Estado argentino, y las responsabilidades económicas que devengan de esa operación pueden determinar finalmente un perjuicio económico para el Estado argentino. Con lo cual, esto de que no hay perjuicio, de que este fue un esquema entre privados, todo esto son argumentos muy livianos, muy poco serios, porque lo que hay que prever siempre es lo que va a pasar inevitablemente en el futuro. Bueno, clarísimo Pichetto, porque además debemos recordar que ya hay una demanda en los tribunales de Nueva York, demanda civil, por la mega estafa de Libra, ¿no? Y ahora se va a sumar la del ex fiscal federal en Estados Unidos, ¿no? Este ex fiscal de Nueva York que busca información en la Argentina sobre el escándalo que salpica a Milei, Timothy Trinor, que apunta a examinar
exhaustivamente las acciones de los desarrolladores de las criptomonedas y sus asociados. 75.000 inversores habrían perdido 280 millones de dólares según la información de su estudio. Esto es lo que ya está trabajando Timothy en Estados Unidos. 75.000 inversores. Este es el ex fiscal que mañana, con el auxilio del doctor Gregorio Dalbón, que desde el lunes se encuentra, que ha recorrido en estos días oficinas del FBI, de la Secretaría de Seguridad y varias más, que le ha aportado al ex fiscal información valiosa, pero esta es la persona que puede poner en aprietos al presidente Javier Milei con una demanda penal en su contra. Maximiliano Ferraro, presidente del bloque de la comisión de la coalición cívica, que también votó a favor de crear esta comisión. Y nosotros no venimos a discutir un tuit del presidente, sino que venimos a discutir un patrón de conducta, un patrón de oscuridad, de opacidad y de patrimonialismo que atraviesa muchas decisiones de este gobierno. El caso Libra, presidente, no se trató de una simple promoción, difusión por parte del presidente de la Nación, sino que utilizó su investidura para legitimar públicamente un esquema que terminó perjudicando a miles de personas y a la credibilidad de la Argentina. Lo que se presentó como una oportunidad de inversión fue la muestra de cómo un grupo de chantas y marginales llegaban al círculo más íntimo del presidente de la Nación. Podríamos decir, presidente, y no me cansé de decirlo, que siendo benevolentes, en el mejor de los casos podríamos estar frente a un grave caso de impericia. Pero hay un principio del derecho, que es que el presidente no puede alegar su propia torpeza, mucho menos cuando esa torpeza genera un prejuicio global y atenta contra la credibilidad, como le decía, de nuestro país. Chantas y marginales, esa es la expresión. Eso era lo que eran, chantas y marginales. ¿Se acuerdan la denominación que le había dado, creo que Maximiliano Firma? Criptoladris, chantas y marginales, que tenían un acceso directo al despacho del presidente de la República y a su entorno, como no lo tienen representantes de las pymes, como no lo tienen representantes de los industriales, que nunca son recibidos en la Casa Rosada. Estos chantas y marginales, porque estaban conformando esta mega estafa que se ha convertido en el primer hecho de corrupción grave de este gobierno que va a ser investigado. ¡Ojo! Esto va a afectar la campaña electoral, porque también hoy se salvó a la secretaria general de la presidencia, se salvó al vocero presidencial Manuel Adorni, que había participado del Tech Forum, iba a dar charlas sobre este tema. Bochornoso el papel del bloque Ficha Limpia. Bochornoso el papel del PRO, que, yo no sé, contradictorio Mauricio Macri. Es como Altero, ¿vio? Cuando explotó esto dijo, no, hay que investigarlo hasta las últimas consecuencias. En las últimas horas, en uno de sus canales amigos dijo, pero cómo no googleaban, el presidente recibía a cualquiera esto de la cripto. Y hoy su bloque votó en contra, el PRO, el macrismo, en contra de la comisión investigadora. ¿Qué oculta el PRO? ¿Qué no quiere que se investigue el PRO? ¿Y qué protege el PRO? Después dicen ficha limpia.
y son tan obvios que ayer se enteraron por minuto 1 que Cristina va a ser candidata a legisladora en la provincia de Buenos Aires, y hoy ¿qué hicieron? Fueron corriendo a presentar un proyecto de ficha limpia en la legislatura. No se nota que lo único que le importa es proscribir a la expresidenta de cualquier contienda electoral. Y protegen y encubren este hecho de corrupción. Algunos de los discursos de hoy bochornosos por parte del PRO, el bloque que después pide ficha limpia y encubre este acto de corrupción frente a una comisión investigadora. ¿Qué es lo que tendrá que hacer? Investigar. Ni eso quiere el PRO. Vamos a escuchar al diputado Juan Marino, muy duro también hoy, de Unión por la Patria. Señor presidente, señoras diputadas y diputados, es fundamental que avancemos en la votación de estos proyectos de comisión investigadora, interpelaciones y pedido de informes. Hoy tenemos en la Argentina un presidente estafador y una secretaria general de la presidencia coimera. Y no podemos convalidar con nuestra inacción y con nuestro silencio que reine la impunidad. Discursos muy fuertes se escucharon, ¿eh? Bien, además. Hablando de marginalidad, de corrupción, de estos hechos casi delictivos, ¿no? Que reitero, ahora se tendrán que investigar, que están investigando 2 juezas federales, que yo creo que va a ayudar al trabajo de la comisión investigadora. 128 votos a favor de la creación de esta comisión investigadora. El diputado Pablo Giuliano, del bloque de los radicales sin peluca, porque los radicales con peluca, ¿cómo votaron, Toto? Uno solo, que fue Julio Cobos, votó a favor de la creación de la comisión. El resto... Los de Loredo por la Vida votó en contra. Claro. Y hubo algunos de ese bloque ausentes. Claro. Bueno, vamos a escuchar al diputado Pablo Giuliano. No es gratuito para un país que haya gente, empresarios, entre grandes comillas, diciendo que tienen a tiro al presidente por unos mangos. Eso nos destruye como país. Eso es gravísimo para toda la República Argentina. Entonces, quiero que sepan que desde ahí arrancamos. Acá no hay animosidad política ni tajada. Acá lo que queremos es saber si la actitud desprolija, desaprensiva, y yo ahí dije, timbera del presidente, nos produce un daño a todos nosotros como argentinos. Estamos yendo a un mundo más complejo, desprovisto de toda seriedad. Eso es lo que queremos. Queremos que los argentinos sepan con los bueyes que estamos ganando. Y que no sea caprichoso o con animosidad. Por eso dijimos, vamos con la comisión investigadora para saber qué es lo que está pasando. La justicia tendrá que ver si hay delito. El Congreso tendrá que saber si hay lesión para la República. Porque los actos del presidente, es muy ingenuo pensar que los actos del presidente, algún abogado trasnochado en Nueva York no quiera venir a demandar también al Estado argentino. Porque el que tuiteó fue el presidente de la Nación. Hoy se conoció una encuesta nacional de analogías. Es demoledora, como otras encuestas para el gobierno, ¿eh? Sigue cayendo la imagen del presidente. Las expectativas a futuro son negativas sobre la economía en la Argentina. La gente con un alto miedo a perder el empleo, altísimo, como hacía muchos años que no ocurría. Más del 60% con miedo a perder el empleo. Por el gobierno de Milei, obvio. Y fíjate cómo impacta el caso Libra. Desde el 14 de febrero el gobierno empezó el declive en la credibilidad. Mirá lo que pregunta Analogía. ¿Cree usted que Milei cometió un acto de corrupción al participar de la estafa con la criptomoneda Libra? Sí, 51,9%. 52% de los argentinos creen que Milei cometió un acto de corrupción en el caso Libra. El no, 32,1%, el núcleo duro, y el 18% no sabe. Esto también es muy llamativo,
Porque fíjate vos, esto es lo que decía Durán Barba, que aún aquellos, por eso tiene que ser también un llamado de atención para el PRO, que hoy votó en contra. Lo va a afectar en la campaña electoral al PRO el caso Libra, porque aún los votantes del PRO que en el balotaje apoyaron a Milei, hoy están desencantados con Milei por el caso Libra. Entró también en esos sectores. Ojo, se equivoca hoy el PRO a encubrir y a proteger, porque lo va a afectar en la campaña electoral este tema. ¿Cree usted, pregunta Analogías, que hay corrupción en el gobierno de Milei? 51,9% igual 52% cree que hay corrupción en el gobierno de Javier Milei. Esto es demoledor, porque un atributo también cae la credibilidad en la palabra presidencial y en uno de los atributos que tenía Milei, la honestidad, cae en las últimas encuestas a partir del caso Libra. Libra se investiga. Toto Ibáñez, buenas noches, Toto, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, a ver, vamos a explicarle a la gente cómo va a estar integrada esta comisión investigadora. Bueno, como decíamos primero, hubo 128 votos a favor, un quórum que se logra ajustadamente, pero es un paso importante porque anoche yo te había dicho que estaba muy difícil el número, y 93 votos en contra. Pero vamos a hacer un repaso, porque la comisión va a tener 25 integrantes. Es como una, como vos decías, la comisión de en su momento de lavado de dinero. También estaba Daniel Scioli, formaba parte de esa comisión en su momento. Todas tienen el mismo número y la misma dinámica, pero empieza a repartirse por la representación de los bloques. Tiene 25 integrantes. Unión por la Patria va a tener 6 integrantes. Al ser el bloque mayoritario va a tener la posibilidad de presidir la comisión. Después va a haber 3 bloques, La Libertad Avanza, el PRO y la UCR, que van a tener 3 integrantes, y 5 bloques más que van a tener 2 representantes cada uno, que son Encuentro Federal, la Coalición Cívica e Innovación. Con esto suma un total de 25 integrantes. Ahí empieza la primera lectura que uno puede hacer, Gato, de esto es que si miras los aliados... Perdón, te hago una primera consulta. Sí. Dudas que tengo. ¿El PRO votó en contra pero va a integrar la comisión? Sí. ¿No debería integrar la comisión? No, porque la dinámica de la integración de las comisiones tiene que ver con la representación en función de cada bloque y se reparten por reglamento de la Cámara de Diputados. ¿Qué radical va a participar? La UCR tiene 3 representantes y después está en la Pero otra... digo, ¿quiénes? O sea, ¿se sabe quiénes? No, Porque ahí, ¿cómo van a ser? Déjame detener... Los radicales con peluca y los no radicales Bueno, sin los radicales peluca. con peluca son la UCR oficial con 3 integrantes. Democracia para Siempre, que es la UCR disidente, opositora, Sí. con 2 integrantes que van a tener su propia representación. Déjame detenerme en eso porque es importante la pregunta que haces vos. Si mirás esta foto, el gobierno puede decir que puede tener 11 de los 25 integrantes propios o aliados, porque hacés la cuenta: 3 de la Libertad Avanza, 3 del PRO, 3 de la UCR con peluca, y dice 5, pero en realidad son 3, más 2 de Innovación, que son los bloques provinciales. Puede decir que tiene 11 que uno puede entender que es el equipo de Milei, socios cercanos, Sí, bueno, pero aliados la mayoría no y la propios. tienen. Pero La hay... mayoría no la tienen, y la presidencia es una tranquilidad que la presidencia la tenga Unión por la Patria, porque eso va a hacer que la comisión funcione, porque el gobierno va a querer poner, como intentó boicotear la sesión de hoy, que lo durmieron a Martín Menem, bien, va a querer boicotear, que tenga mayoría y que esté presidida por Unión por la Patria, garantiza que la comisión funcione. Podemos mirar cuál fue el comportamiento de los bloques para entender que hay 14 de los 25 integrantes que votaron a favor de la comisión y que se supone que van a querer que la comisión avance y trabaje. Sí. Entonces, esa primera foto, 25 integrantes, 11 vinculados con Milei, 14 opositores. Vamos a la cronología, que me parece que es el otro paso, vos preguntabas. Bueno, ahora tienen hasta el 11 de abril
cada bloque para decir, la Unión por la Patria tiene 6, tiene que mandar los nombres que representen ese bloque. Cada bloque puede decir, estos son mis representantes, cada uno elige. Antes del 15 de abril tiene que haber una resolución administrativa de Martín Menem diciendo la comisión comienza a funcionar. Y a partir de ahí viene la otra fecha, que es la fecha importante, que es el 23 de abril, tiene que estar ya conformada la comisión y definir la primera audiencia, que a partir de ahí, la primera audiencia de la comisión puede establecer una agenda y calendario para establecer cuál es la dinámica de la comisión. No está exenta, después hay todo un margen respecto a si tienen que ser obligados a concurrir o no. Tendría que haber una predisposición de los funcionarios para dar la información pertinente, pero vos, por ejemplo, recordarás la comisión de juicio político, que había algunos que iban y otros que no iban. Sí, bueno, pero ahí en la comisión de juicio político después podían ser convocados por la fuerza pública. Sí. Que no los convoquen con la fuerza pública, pero si la comisión tiene estos atributos, le mandan el patrullero como debería ser y con la fuerza pública lo llevan de las pestañas a que declaren la comisión. Me imagino, Gato, que aunque las declaraciones son importantes, si la comisión trabaja bien, va a poder requerir y tener un montón de información que vos a veces planteás como alerta, que por ahí la justicia no pide determinada información, que la comisión se ponga a trabajar en ese sentido específicamente y pueda trabajar con mayor celeridad y profundidad. Esto es lo que se abre. Y vos decías la otra cuestión que me parece que es importante. ¿Quiénes van a ir y qué pasó en el medio? Porque esto formó parte de una negociación. Y en la negociación algunos entendieron que las citaciones a modo de interpelación para que den explicaciones sobre el caso Libra, hubo un pedido muy específico de la Libertad Avanza que no incluya a Karina Milei. Uno se podría preguntar desde el sentido común, ¿cuáles son los funcionarios que fueron más mencionados respecto al caso Libra? Karina Milei es una figura que se repite en todos lados, mucho más que Guillermo Franco. Y aparte lo dijeron los legisladores hoy. Mucho más que Guillermo Franco, que sí está incluido, mucho más que Mariano Cuño Libarón, el ministro de Justicia, que sí está incluido para ser interpelado, pero mucho más que Luis Toto Caputo, que está incluido también para ir a la citación por parte Caputo no de la fue a dar Cámara. explicaciones por el presupuesto jamás, pero digo, acá son dos cosas diferentes. Son dos Eso era interpelación. Pero esto es la potestad que la comisión va a tener y que puede incluir a los que no quieren ser interpelados. Pero lo de las interpelaciones tiene importancia también porque se puso una fecha, el día 22 de abril, es decir, un día antes en que quede oficialmente en marcha la comisión, tienen que ir estos 4 funcionarios, dije Cuño Libarona, dije Luis Caputo, dije Guillermo Franco y también Silva, el titular de la Comisión Nacional de Valores, a exponer y explicar el procedimiento, todo lo que tenga que ver con el caso Libra. Bueno, perfecto. Debería estar muy preocupado, como lo está el gobierno de Javier Milei, por los alcances de esta investigación política. Paralelamente, en Estados Unidos se empieza a cocinar lo que puede ser la demanda penal directamente contra Javier Milei. Ariel Sack, buenas noches. Buenas noches, Gato. En el día de mañana habrá una reunión clave entre el abogado Gregorio Dalbón y el exfiscal norteamericano que ahora ejerce como abogado y es el que está preparando la denuncia contra Javier Milei directamente. Estamos hablando de Timothy Trinor. Vos lo mencionabas antes también. En las últimas horas, Dalbón tuvo algunas reuniones de alto nivel, según me cuentan, vinculadas con personas, por ejemplo, del FBI. En todos los casos lo que va haciendo este abogado es llevar la información que ya se produjo en la República Argentina, subtitulada cuando es una entrevista televisiva o radial y, por supuesto, traducida cuando son documentos. Me cuentan que el fiscal Trinor, el ex fiscal Trinor, ahora abogado, que es un ex fiscal de muy alto perfil, tiene intenciones de ir con una denuncia muy potente, con unas propuestas a la vez muy potentes. Y cuando hablo de propuestas, me refiero a que está pensando en la posibilidad de reclamar que se congelen activos de Javier Milei, de Karina Milei
y de cualquier miembro de la familia Milei que pueda estar vinculado a ellos en alguna sociedad comercial. Esto a los fines de que, si hubiere una condena o algo parecido en relación al presidente o su hermana, bueno, se les pueda también inhibir sus bienes, congelar sus bienes para que estos sean parte de lo que vaya a ser la sanción posterior. Es muy fuerte lo que está preparando este abogado norteamericano, que es un abogado que además tuvo, por ejemplo, participación en el FIFA Gate. Por eso te decía, es un abogado de muy alto perfil, que además conoce los tribunales de Nueva York, fue parte del sistema de persecución pública porque era fiscal y tiene entre manos una demanda, una denuncia muy fuerte que incluye a miles de damnificados y que estima que el perjuicio fue de 280 millones de dólares. Mañana, te decía, es el día D, el día clave, porque se va a producir la reunión entre el exfiscal y el abogado Gregorio Dalbón, a quien convocó el propio exfiscal sabiendo que Dalbón estaba un poco involucrado aquí en las investigaciones, empezando a ver qué es lo que ocurría, habiéndose presentado también en los tribunales como denunciantes y por supuesto recogiendo toda la investigación. Hay mucho interés por parte de este abogado norteamericano en las dos declaraciones públicas que hizo el presidente Javier Milei sobre el caso Libra, porque entiende que allí se desprende lo que sería algo así como una autoincriminación. Básicamente porque nunca puede desligarse del hecho totalmente, porque no se anima a ir en contra de Hayden Davis, que es la persona que está principalmente sindicada en toda esta historia, y porque incluso, más allá de que estos son declaraciones televisivas o radiales, se contradijo el presidente entre un primer reportaje y un segundo en relación a si sabía o no sabía qué era lo que estaba posteando y a cuál era su conocimiento fino sobre el tema de los criptoactivos. Así que en las próximas horas habrá novedades muy importantes, Gato.